Bueno, nos vamos a adentrar ahora en uno de los temas más urgentes y más complejos de nuestro tiempo, que es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Automatización, desplazamiento de profesiones, nuevas habilidades, incertidumbres, que hay muchas, pero también oportunidades, productividad y transformación, porque ¿cómo va a cambiar el trabajo tal y como lo conocemos hasta ahora? Y sobre todo una pregunta que es muy importante plantearnos es si estamos realmente preparados para hacer este cambio. Bueno, pues para ayudarnos a entender este desafío con una mirada crítica, rigurosa y accesible, contamos con uno de los divulgadores económicos más influyentes del panorama actual. Es economista, experto en finanzas y mercados y una absoluta referencia en el análisis de tendencias globales. Así que, por favor, recibamos con un fortísimo aplauso a Pablo Gil. Muy buenas. Mirad a ver si se ha caído el pasador en el pasillo. Es que no lo tengo encima. Ya lo han encontrado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este evento. Primero de todo, agradecer a los organizadores por haber contado conmigo para esta ponencia. Y cuando hablamos el otro día de qué enfocarlo, cuál es el tema que probablemente más interesa desde el punto de vista del ciudadano, yo pensé, bueno, ¿nos va a costar la vida la IA o no? ¿Nos va a desplazar? ¿Nos va a dejar sin trabajo? Y eso nos lleva un poco a la reflexión de qué ha pasado anteriormente con otras revoluciones tecnológicas y cómo las hemos gestionado, ¿no? Una de las cosas que normalmente veo es, sobre todo en los más escépticos, es una especie de película futurista donde el combate es entre la IA y el ser humano. Que lleguemos o no a esa situación ya lo veremos, pero no debería preocuparnos en exceso en este momento, porque lo que tendríamos que hacer es utilizarlo como lo que es, una herramienta potentísima que marca una diferencia abismal entre aquellos que la usan y aquellos que no la usan. Recordad muchas cosas que han ido ocurriendo a lo largo de las últimas décadas y que nos llevaban a pronosticar determinados escenarios. Yo tengo algunas muy claras en mi cabeza. Recuerdo cuando apareció AutoCAD, mis suegros eran arquitectos y tenían, no sé si eran 10, 12 delineantes en su estudio, y cuando apareció AutoCAD, los más agresivos decían, se va a acabar la carrera, se va a acabar la arquitectura como la conocemos. Algunos delineantes decían, se va a acabar nuestro trabajo, y eso sí acertaron, porque básicamente lo que ocurrió al cabo de unos años es que en lugar de haber 12 delineantes, había solo 2 que eran los que manejaban correctamente la aplicación de AutoCAD. ¿Qué aprendes de esta lección? Que cuando llega una tecnología potente al mercado, tu primer objetivo es ser uno de los que mejor la controla. Hemos visto esto con Internet. Cuando llegamos a finales de los 90, a principios de los 2000, apareció Internet y fue muy curioso porque la frase de yo no pienso usar Internet era un 50% de la gente lo decía, ¿no? Vaya chorrada. Ahora te plantas 25 años más tarde, piensas en el concepto de Internet y te entra la risa, ¿no? Si dices, no voy a usar Internet, digo, pues Internet lo tienes metido en las venas, en el móvil, en la televisión, en todo lo que haces. Pasó con las hojas de cálculo, cuando la gente decía, todo el mundo podrá ser contable. Digo, todo el mundo contable si usamos un 1% de lo que se puede hacer con una Excel. Y así vas viendo aparecer Word, manera diferente, ¿no?, de cómo trabajar con texto. No convierta a todo el mundo en escritores, ni todo el mundo es mucho más eficiente cuando escribe un papel, un artículo. Es una herramienta y la herramienta te da en función de lo que tú le exiges y cuánto aprendes a utilizarla. La IA, hoy por hoy, es una herramienta brutal. Mucha gente la utiliza como si fuese un Google vitaminado, es decir, le pregunta a ChatGPT, a Gemini, a Grok, cualquier cosa y le responde, y además le da los enlaces y está encantado, pero no está haciendo más que usar o sustituir Google por la IA. La IA es muchísimo más que eso, y de la misma manera que la mayoría de la gente solo va a usar el 1% de lo que hace una Excel, habrá durante muchos años
una mayoría de la gente que usará la IA de una forma totalmente absurda, es decir, prácticamente sin sacar nada del potencial que tiene. Como todos sabéis, la IA no va a afectar a los programadores, o va a afectar a la creatividad, o va a afectar a todo. De hecho, ya ha afectado a todo. Va a crear nuevas industrias de por sí, cosas que antes no existían. Va a mejorar 100% la eficacia de aquellos que la implementen en su rol de trabajo, sea cual sea. Y, por supuesto, va a acelerar la innovación, porque es un motor que ya estamos viendo que retroalimenta otros procesos de desarrollo y de investigación y desarrollo tradicionales con los que trabajábamos anteriormente. Afecta a todo tipo de sectores y afecta a todo tipo de tecnologías, con lo cual, al igual que decía antes con Internet, no puedes plantear, voy a pasar de esta me la salto. Digo, no, esta está aquí para quedarse y tienes que implementarla y tienes que ver qué te puede aportar a ti como profesional siempre. ¿Va a crear nuevos empleos? Sin lugar a dudas. Va a haber expertos en desarrollo de la IA, que ahora veremos distintos puestos de trabajo, que en principio van a estar más al alcance de la gente joven que de la gente mayor. Existe un problema generacional, ¿no? Me hace gracia cuando hablamos de estas cosas y todavía ves en el telediario la dificultad que tiene la tercera edad para entrar en la banca digitalizada, algo que para nosotros es muy normal y que para ellos es un gran problema. Toda la gente de mi generación que no sea muy friki, como me pasa a mí con las tecnologías, probablemente va a ver la IA como algo muy complicado, un reto difícil de introducir en su día a día y en su trabajo. Y va a sustituir a algunos, no nos engañemos, claro que va a sustituir a algunos. Pensad, siempre digo que los ejemplos reales es la mejor forma de entender estas cosas. ¿Os acordáis hace 20, 30 años cuando no había internet y pensabais en un taxista? Yo me acuerdo que decías, oye, han hecho un estudio que incluso dice que hay una parte del cerebro que la tiene más desarrolladas porque guardan los mapas de las ciudades donde trabajan. Y tú te montabas en el taxi y le decías, quiero ir a Alberto Aguilera, y decía, vamos, subimos mejor, tal, vamos por Carranza, y decía, qué tío, lo tiene todo en la cabeza. Ahora te subes en un taxi, te subes en un Uber, en un Cabify, y dice, ¿dónde va usted? Avenida del Monte. Y te ponen el móvil aquí, Avenida del Monte 17. Y la persona puede llevar una semana en España y te lleva directamente a donde tú quieres. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado simplemente que has convertido un trabajo que requería unos conocimientos determinados en un trabajo que puede hacer cualquiera. Pensad en los traductores. Antiguamente, cuando oías algo o leías algo que estaba en otro idioma, te tenías que buscar la vida. A día de hoy te ves cualquier vídeo de YouTube y escoges en qué idioma lo quieres traducido, te metes en cualquier página de Internet y directamente con el botón derecho dices traducir al español. ¿Se han acabado ciertos trabajos? Sin lugar a dudas. Ha habido trabajos que han desaparecido. Hay trabajos que van a desaparecer, luego mencionaré algunos que me parece que tienen muchísimo peligro de desaparecer. Pero también es verdad que hemos creado otras oportunidades. Para empezar, estos conductores de taxis que antes eran incapaces de llevarte por Madrid porque no conocían la ciudad y ahora pueden hacerlo. Lo más interesante cuando hablamos del panorama a nivel del reto, desafío para el mercado laboral es que uno piensa, madre mía, nos vamos a quedar todos en la calle. Pero cuando tú miras estos gráficos que tenéis aquí en pantalla, el gráfico en color amarillo muestra el crecimiento de la población desde el año 1900 en adelante. Da vértigo pensar que estábamos cerca de los 2.000 millones de habitantes o incluso por debajo en 1900 y que hemos escalado en 2024 hasta los 8.000 millones en el mundo. Y durante todo este tiempo, cuando tú analizas ese periodo, ese lapso de tiempo, piensas en la revolución industrial, piensas luego en la revolución que supuso Internet, ahora tenemos la IA y dices, si las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas sustituyen mano de obra y de hecho el trabajador que estaba montando los tornillos en una cadena en lo que era fabricación de un vehículo, ese tío ya no está. Hay brazos robóticos que están continuamente haciendo ese trabajo por nosotros. Uno piensa, toda esa gente a la calle, en el campo antes se trabajaba más mano humana y menos máquina, toda esa gente a la calle, lo normal sería que el desempleo subiese, ¿no? Pero cuando veis la evolución de las dos líneas que tenéis enmarcadas en color azul y verdoso, dices, vale, ¿cuál es la tasa de desempleo que se mide en el eje vertical? Digo, entre el 4 y el 5 y pico %.
¿Tú ves un incremento de desempleo radical? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? El PIB per cápita, la calidad de nuestra vida, el crecimiento de las economías. No cabe duda de que la productividad en los últimos 100 años ha cambiado una barbaridad, ha mejorado muchísimo, manteniendo la tasa de desempleo más o menos de forma estable a lo largo de un siglo. Y todo eso en un periodo donde la población ha crecido de forma exponencial. Ya no crecemos de forma exponencial. La tasa de reposición ni siquiera la alcanzamos, o dicho de otra manera, con una tasa de nacimientos en España de 1,2, 1,3, necesitaríamos subir nuestro nivel de procreación hasta 2 para reponer simplemente lo que se va yendo del mercado laboral. No estamos ni ahí. ¿Qué quiere esto decir? Hay un estudio muy impactante que dice que a partir de 2075 comienza un declive enorme en la población y que para 2100 nos podríamos encontrar con el panorama de que volvemos al decrecimiento al mismo ritmo que crecimos. De hecho, los pronósticos es que después de 2100 tal vez volvamos a ser unos 2.500, 3.000 millones de humanos en lugar de 8.000. Yo sé que suena disruptivo y dices, no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a perder 5 o 6.000 millones de habitantes en el mundo? Digo, bueno, los hijos no quieren tener hijos a su vez, ¿no? Yo lo veo y dices, tienen perros, mis hijos tienen perros. Dicen que es más cómodo, dan menos guerra y son menos costosos. Lo cierto es que nos estamos acomodando. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que cuando me preguntan algo disruptivo que creo que va a pasar, es que cuando llegue la robótica, que yo soy un creyente acérrimo de que vamos a tener robots en casa en cuestión de pocos años, igual que tienes Rumbas, ¿vale? Que no deja de ser un robot poco inteligente, pero lo es, o tienes Alexas. Cuando tengas robots humanoides en casa, de repente dirás, oye, espérate, ¿por qué tengo yo que complicarme la vida, ¿no? Si se vive muy bien interaccionando. El otro día hablábamos con alguien que creo que a nivel de innovación es un fenómeno y nos decía, estoy asustado, he empezado a tener relación con una IA conversacional y cada vez me gusta más. Pero es que me gusta muchísimo. Digo, ya, ¿pero en qué sentido? Y dice, es que se adapta a lo que yo quiero. Es que no me discute. Es que no me recrimina. Es que está siempre ahí cuando la quiero. No le duele la cabeza, ni se encuentra mal, ni está cansada. Se adapta a mis preferencias y me hace sentir muy bien. Y dice, y me da miedo porque empieza a compararlo con mi mujer. Digo, no jodas, no empieces por ahí. Me dice, sí, bueno, vamos a llegar a un momento en el que habrá un sustituto a las relaciones sociales tales como las entendemos. Y sé que mucha gente dirá, qué barbaridad, qué locura, ¿qué estás contando? ¿Habéis ido a un restaurante recientemente y miráis, en lugar de sentaros simplemente a mirar la carta, miráis alrededor y no veis que en la mayoría de las mesas la gente está con el móvil, en lugar de manteniendo conversaciones? Esto ha pasado en 20 años, probablemente en 15 años. Hemos cambiado cómo nos relacionamos con los demás. Yo creo que los jóvenes chatean entre sí sentados en la misma mesa. Con lo cual, no subestimemos la capacidad del ser humano de hacer un cambio aún más drástico con la llegada de la robótica. Lo que decía antes, que sí que es un éxito y sí que es algo que es la mayor apuesta que podemos hacer por el ser humano, es que a lo largo de la historia la única tendencia alcista realmente que hemos tenido es la tecnología. Hemos ido a mejor siempre y eso nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Y eso se ve muy bien en cuántas horas necesitábamos de trabajo antes y cuántas necesitamos ahora, y a pesar de eso tenemos una renta per cápita que es mucho más alta de la que teníamos hace décadas. Por tanto, lo que nos aporta la tecnología es bienestar. Cuando haces un análisis, y estas cosas son muy interesantes cuando las hacen a nivel global, una entrevista que llevaba a cabo BBVA Research sobre la gente y decía, oye, en 2024, ¿qué te ha aportado ChatGPT? ¿No? Era la IA de la que todo el mundo hablaba, ahora hay muchísimas, pero esta era, digamos, la que primero hizo sonar las alarmas. Y la gente dice, me ahorra tiempo en un 84-89% de las opiniones. Y dice, sí, claro, es más rápido buscar en ChatGPT que en Google. Mejora la calidad, digo, claro, incluso te da gráficos, te da enlaces. Mayor creatividad, digo, sí, si te gusta, por ejemplo, crear imágenes en función de lo que vas buscando, te crea una imagen de la nada, no tienes que buscarlo en Google Images.
te da más resultados. Claro, tú puedes decir según acaba, dame otros 10 y te busca más. Y casi nadie piensa que no tiene efecto. Pero la forma en la que hablan de lo que les aporta la IA muestra que todavía se está usando en un nivel realmente bajo. Estamos prácticamente solo rascando la superficie. Yo tenía un Apple Macintosh cuando salió en el año 84, bueno, salió un poco antes de cuando yo lo compré, y me acuerdo que mi padre, que también era muy friki de estas cosas, no había internet en España, yo había venido de Estados Unidos, y me acuerdo que cayó en nuestras manos un programita que le escribías texto y lo leía. Y lo leía, claro, lo leía como lo tiene que leer un ordenador del 84 con los altavoces del 84. Aquello era como una especie de inglés recién aterrizado en Andalucía, o sea, te meabas de la risa, por un acentazo. Tú ves ahora cómo es la interacción con la IA y te quedas pasmado. Le das un texto, escribes una carta y cuando le dices revísamela y te la revisa y dices, madre mía, parece un cónsul escribiendo, esto es una pasada. Ahora lo veis en Gemini, en Gmail, ¿no? No te hacen una pregunta, oye, ¿te gustaría participar en esta conferencia? No puedo. Le das y dices, por favor, rellena, y te escribe 3 párrafos. Muchísimas gracias con el nombre de la persona que te ha escrito por contar conmigo para esta conferencia, pero me pillas en este momento con un lío tremendo. Bueno, desarrolla un texto y es a golpe de botón. Entiende todo. Le sueltas un gráfico y le dices, interprétamelo. Le puedes soltar un balance de Apple, de resultados financieros, y te hace un análisis de una fotografía de un balance. Le puedes soltar cualquier cosa que quieras. Yo he probado incluso a soltarle algo y decirle, extrae los datos a una Excel de este gráfico que te estoy dando, y hace una simulación de los datos a raíz de lo que ve en la escala graficada sobre una imagen. Este tipo de cosas, de cómo maneja el reconocimiento de imágenes, el uso del lenguaje, la compresión lectora, ya va muy por encima de la media del ser humano y no ha hecho más que empezar. Evidentemente, cuando hablamos de programación, cuando hablamos de matemáticas, también se te ponen de corbata. El otro día leí un artículo que decía que había resuelto uno de los problemas matemáticos que llevaba más tiempo sin que nadie hubiese sido capaz de resolver, o que había aportado un avance en arqueología espectacular porque habían sido capaces de descifrar parte de los jeroglíficos que los arqueólogos no eran capaces de saber qué significaban. Todo esto está pasando a una velocidad de vértigo. Cuando hablamos del impacto en el empleo, la gente se preocupa porque, lógicamente, muchos van a desaparecer, pero mirad lo que hay aquí desde 1940 hasta la fecha actual, cuántos empleos de los que había no existen y cuántos empleos nuevos se han creado. Evidentemente, en 1940, si hablabas de ingenieros de aprendizaje automático, ético de la IA, entrenador de la IA, ingeniero de prompts, especialista en procesamientos NLP, científico de datos, ingeniero de visión, te hubiesen dicho, ¿tú de dónde vienes? O sea, ¿de qué me estás hablando? Esto no existía porque no existía Internet, no existían los ordenadores. Cada vez que hay un salto, una revolución tecnológica, aparecen determinados empleos que fallecen porque no son eficientes, que lo sigue haciendo el ser humano, y son sustituidos por herramientas que son más productivas, y por otro lado aparecen un montón de trabajos, un montón de labores que antes no eran necesarias y para los cuales se necesita talento. Como digo, estos puestos de trabajo para alguien que tiene 50, 55 años son muy complicados, y de hecho el gran problema es el salto generacional, porque la única diferencia que yo percibo hoy en lo que es la revolución de la inteligencia artificial o esta nueva tecnología respecto a las anteriores es la velocidad. Cuando llegó la revolución industrial fueron décadas de implantación, de sustitución de fábricas tradicionales basadas en mano de obra por robots o brazos armados. Cuando llegó Internet, la gente dice, fue muy rápido. Digo, no. Si tú estuviste realmente en Internet, y alguno veo aquí que tuvo que estar como yo viendo el proceso, en el año 2000, cuando llega Internet, es Web 1.0, es HTML. ¿Os acordáis de AOL, de estas de Terra? Y decías, bueno, ¿cómo era? Digo, texto, y se cargaba así, se iba tan lento que se cargaba como te daba tiempo a leerlo a medida que iba cargando. ¿Y podías mandar imágenes? No, hombre, no. ¿Podías hacer algo con vídeo?
era impensable. Estábamos en la época de los SMS a nivel de telefonía. Y 10 años más tarde, la velocidad de los procesadores, la memoria RAM, el ancho de banda de Internet, es lo que te permite dar el siguiente salto a Web 2.0 y empiezan a aparecer otras cosas muy interesantes como es el comercio electrónico. Amazon era una empresa que vendía libros y discos, la gente no se acuerda, pero Amazon nace vendiendo libros y discos y se convierte de repente en la referencia del e-commerce mundial. Pero hizo falta cambiar la estructura del hardware que permitiese a Amazon hacer lo que hacía. Y nacen cosas como Facebook y aparece Netflix. En aquel momento todos íbamos a los videoclubs, ¿no? Y en Blockbuster, y sacabas la película y te la llevabas con tu VHS y cuando te daban un CD ya te parecía que aquello era ciencia ficción porque se veía fenómeno, pero era eso. Y Blockbuster vio pasar el futuro por delante y no fue capaz de adaptarse. A cambio Netflix sí lo hizo. Y dices, vale, y de ahí dimos el siguiente salto y lo vemos con estos teléfonos que llevamos ahora todos que parecen ordenadores. Son ordenadores personales realmente, con una pantalla pequeña. Han pasado 20 años o 25 años en ese proceso. ¿Cuándo hemos empezado a hablar de ChatGPT? Hace un par de años. Pensad lo que hay ya. Si rascáis un poco en la superficie es abrumador. De hecho, ya hay un trabajo que es simplemente estar al tanto de las novedades de lo que va saliendo en términos de inteligencia artificial. No sé si lo habéis visto, hay un montón de influencers que tienen canales donde se dedican a hablar de lo último que ha salido. Nada más, lo analizan y lo cuentan. Y con eso tienen contenido todas las semanas. Este cambio es mucho más rápido que el resto. Esa es la única diferencia. Y eso pone mucha presión sobre nosotros porque no tenemos tanto tiempo para adaptarnos. Donde mayor problema veo, donde más riesgo detecto es que la accesibilidad a esta nueva tecnología no es universal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las economías desarrolladas? Pues evidentemente contamos con todos los medios necesarios para, si queremos aprender de esto, hacerlo. Las economías emergentes tienen mayor dificultad y, desde luego, las economías en vías de desarrollo, esto es un sueño, es imposible. Y eso va a abrir un gap cada vez mayor entre nuestro potencial de crecimiento y el de ellos. Esa diferencia a la hora de poder acceder, ¿os acordáis lo que pasó con las vacunas, ¿no? Cuando decían, bueno, ¿y qué van a hacer los países en vías de desarrollo que no tienen medios ni de producirlas ni de pagarlas? Y bueno, ahí había una especie de acuerdo internacional de, bueno, hay que enviar X cantidad con independencia de si lo pueden pagar. ¿Quién va a pagar por un desarrollo y qué estructura tienen en esos países para realmente poder desarrollar este tipo de tecnología? Yo creo que prácticamente imposible. Y eso abrirá un gap muy importante en lo que es la evolución entre las economías que tenemos tecnología punta y aquellas que no disponen de ella. Esta pregunta supongo que siempre está en la mente de mucha gente, ¿no? ¿Cuándo o si va a pasar? ¿Va a superar la IA al cerebro humano? ¿En qué sentido lo va a superar? A nivel, evidentemente, de cálculo, ya nos ha superado. Ya veis los resultados en las partidas de ajedrez, ¿no? Entre los grandes maestros humanos y las máquinas. Me atrevería a decir, ¿qué pasa si a la IA le metes computación cuántica? Yo sé que a día de hoy no hay ordenadores cuánticos personales. De hecho, están en grandes laboratorios y tienen muchas dificultades para que tengan usos cotidianos, pero cuando empiezas a ver las cifras de lo que pueden calcular respecto a la potencia de cálculo tradicional de un ordenador, se te ponen los pelos como escarpias. Esto es una foto de una cadena de montaje de vehículos actualmente. Yo no veo a ningún tío. Aquí se montan placas madre para ordenadores. Basta con ver en qué espacio sueldan para saber que alguien con la mano no lo podría hacer. Esta es nuestra primera aproximación a la robótica que hemos asumido. Es muy curioso porque no siempre estamos de acuerdo cuando aparece. Y yo recuerdo una casa que tengo así de más o menos de última generación con IA, puse la Alexa y controlas
Pues todo, luces, persianas, temperatura, televisión, la rumba. Cuando yo entré y le dije a mi mujer, vas a flipar, y le enseñé un poquito por lo que se podía hacer, me decía, no sé yo, a mí esto de la informática, digo, pues si no es informática, cariño, simplemente dile a Alexa y lo que quieras. Y empezó a probar. Un año más tarde, llegábamos a nuestra casa en verano, abría la puerta y decía, hola Alexa. Y yo digo, no, hay que enchufarla, cariño, o sea, antes hay que enchufarla. Y digo, en un año vi cómo pasaba de no lo veo a Alexa es mi mejor amiga. Este proceso que hemos asimilado tan bien con la rumba y con Alexa, llegas al coche autónomo y dices, vale, hay ayudas, me mantiene dentro del carril. Digo, no, yo me voy a la playa y voy con una mano puesta en la parte de abajo de mi vehículo, del volante, porque me pide que, ¿estás ahí? Digo, sí, estoy aquí. Y no conduzco. O sea, voy así, voy haciendo mi vida y digo, bueno, pues qué aburrimiento. Digo, estoy esperando que la regulación en Europa te diga, no, nivel 4, nivel 5 y ya puedes ir en el asiento de atrás si quieres. Ya está la tecnología. Hay robotaxis en Estados Unidos y en China que van sin conductor. Y los tomas y te mueves. Es una realidad. Y dices, vale, y aquí llegamos al primer punto. El primer punto es, ¿cómo va a afectar? Cuando dices que hay trabajos nuevos, has enseñado algunos trabajos nuevos que van a surgir, ¿y cuáles desaparecen? Hablábamos de los taxistas, hablábamos de los conductores de Uber y de los conductores de Cabify, de los camioneros. Dices, yo no sé si va a ser dentro de 2, 3 o 5 años, pero que la conducción autónoma va a ser una realidad, no me cabe la menor duda. Y te vas a cargar miles de puestos de trabajo de gente que a lo mejor le va a costar reciclarse a otros sectores. Esto también es una realidad. Y dices, bueno, no pasa en todo el mundo. Digo, no, claro que no, pero ya hay ciudades donde se está poniendo a prueba con éxito entrega de paquetes con drones. Y dices, hombre, ¿cómo vas a convertir de repente la paquetería en una entrega? Digo, ¿por qué no? ¿Qué pasa con los repartidores? Que no te hacen falta, o al menos no en la cantidad que tienes ahora. Esto ya es más disruptivo. Dices, no, tío, eso sí que no. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no crees que puedas llegar a tener robots humanoides? ¿Habéis visto cuánto han progresado en los últimos 4 años? Yo me acuerdo que miraba cómo eran los robots de hace 10 años en Japón y te entraba la risa. Y empiezas a ver ahora la nueva generación de robots a los que van empezando a meter IA. Y por tanto todo ese potencial que hemos dicho ya está en un cerebro positrónico, como diría Isaac Asimov. ¿Cuánto va a tardar en ser una realidad? Y dices, vale, nosotros somos 5, ¿no? En casa éramos 5 hijos, ya se han ido independizando. Y claro, cuando éramos muchos teníamos una interna. Pagas unos 1.000 y algo al mes. Estás pagando 12.000, luego pagas seguridad social, 400. Y dices, estás ya en 16.000, 2 años, 32.000. Digo, no, hay robots por menos de 30.000, ¿Cuánto trabajan? 8 horas. Digo, no. Yo como faraón las puedo explotar 24/7. ¿Se ponen malos? No. ¿Te montan un pollo y me voy si no me subes el sueldo? No. Pensad en eso. Dices, ¿cuántos puestos de trabajadora del hogar pueden prescindirse de aquí en 5 años si eso es una realidad? Digo, muchísimos. ¿Qué capacidad tienen esas personas de buscar otro trabajo? Complicado porque su base de formación es mala. Dices, vale, dices, no, eso ya no. No pienso delegar el cuidado de mis hijos en un robot. ¿Que pasea al perro? Vale, pero no. ¿Habéis visto lo que hacen los padres actualmente en los restaurantes cuando los hijos se ponen pesados? Papá, toman el móvil. Y el niño se pone a jugar. En el momento en que tengamos la seguridad de que puedes delegar este tipo de funciones en un tercero del cual te puedas fiar, va a cambiar nuestro comportamiento a nivel social, por supuestísimo que sí. Algún genio dirá, ¿y por qué no creamos robots niños? Para aquellos que no quieren tener hijos. Esta realidad que yo pinto aquí, que a lo mejor parece un poco exagerada, cuando echas la vista atrás y miras cómo hemos evolucionado durante las últimas décadas, no es tan disruptiva. El otro día hablaba y me preguntaba a alguien que quién era mi
uno de mis escritores favoritos. Yo me he debido consumir un porcentaje altísimo de los libros de Isaac Asimov, que como sabéis fue un genio que estableció las leyes de la robótica y lo hizo mucho antes de que los robots fuesen una realidad en nuestro mundo y preveía, en muchos de sus libros, hablaba de cómo el mundo al final iba a estar dominado por pocos humanos con muchos robots a su cargo. Y cuando yo lo leía me parecía como un mundo distópico. Ahora lo miro con otros ojos. Ahora pienso, igual vamos hacia ese mundo real. Lo que está claro es que la inteligencia artificial va a mejorar la productividad de aquellos que la utilicemos, va a mejorar la calidad de vida del ser humano, igual que cada nuevo avance tecnológico ha hecho a lo largo de nuestra historia, pero va a suponer un gran reto para el empleo. Para algunos, para los jóvenes que tengan buena visión, va a ser un campo de oportunidades. Para los que estamos en medio, que no somos jóvenes y no va a ser tan fácil que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, debemos ser capaces de utilizar estas herramientas para ser más productivos y ser competitivos. Y para algunos que no tendrán la capacidad de adaptarse y que además están en un tipo de trabajo que va a ser claramente sustituido por robots o por inteligencia artificial sin más, tendrán un futuro mucho más complejo. Creo que esta frase resume un poco la exposición que quería haceros hoy. La IA no va a sustituir a las personas, pero quienes la usen sí pueden sustituir a aquellos que no lo hagan. Con lo cual, mi mensaje es bastante sencillo. No os planteéis la pregunta de si debo o no debo. Es una obligación hacerlo. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, debe tomarse como una tarea imprescindible ver de qué manera puede utilizar la inteligencia artificial dentro de su rol, el que sea, el trabajo que esté realizando, para ser más eficiente, porque eso es lo que le va a dar un margen de lucha contra aquellos que no la usen, y esa es la mejor manera de defender tu puesto de trabajo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta o si hay tiempo, si queréis, eso ya como prefiráis, si alguien quiere... Tenemos 20 minutitos de margen hasta la siguiente ponencia, con lo cual yo no sé si tenéis algunas preguntas para hacer, ¿sí? Sí. Pues a ver si nuestros compañeros nos pueden acercar un micro, porque es que se han llevado mi atril y se han llevado el micro de mano que tenía preparado para estas cosas, con lo cual, compis, a ver si alguien me puede acercar un micro de mano, por favor, si lo tenemos por ahí arriba. Es que hay muchas preguntas, Pablo. Después de pues que haya esta charla. Está fenomenal. Aquí la tenemos, muchísimas gracias. Mira, si quieres, déjamelo. Y así. ¿Cuál es el primer valiente que quiere lanzar una pregunta por allí? Bueno, voy a ir por orden, por aquí. Vamos a la primera, adelante. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Súper interesante. De hecho, entiendo que como cualquier revolución tecnológica, pues en algún momento y a largo plazo habrá una estabilidad y el desempleo llegará al nivel que siempre ha estado, del 5%, por ejemplo. El tema es más cómo manejamos, dando la velocidad de esta tecnología, de la revolución que conlleva, cómo manejamos esta transición en los años que vienen, que usted ha mostrado como una gráfica que decía, entre 1940 y hoy, hubo un reemplazo enorme. Ahora, ¿cómo hacemos esta gráfica del 2025 contra el 2030 y cómo manejamos estos 5 años de crisis en los cuales puede ser que el desempleo pase al 30, 40%? Y eso es una crisis estructural. Bueno, yo no creo que vayamos a tener un incremento de un 30 o un 40%. Si eso pasase, tendríamos una gran depresión, ¿vale? En términos económicos. Piensa que cuando ha habido grandes crisis económicas, la tasa de desempleo ha subido a niveles de 12, 15% y ha sido un drama, ¿vale? En España vivimos en un drama continuo. Tenemos tasas de desempleo de este tipo, pero estamos acostumbrados. Pero en economías desarrolladas, en momentos durísimos, ves ese tipo de cifras, ¿no? En Estados Unidos, en Japón, en ese tipo de países. Pronosticar concretamente a qué ritmo van a desaparecer trabajos y a qué ritmo vamos a implementar nuevas funciones es muy difícil.
Yo te puedo hablar de lo que yo intento hacer. Es decir, creo que normalmente, como dicen los anglosajones, put your money where your mouth is, ¿no? Que como invierte en lo que realmente dices, que no esté disociado lo que cuentas de lo que haces. Yo como analista y divulgador pienso, necesito utilizar la IA para ser más eficiente, con independencia de que a lo mejor acabo usándola de una forma mucho más sofisticada de lo que creo hoy, pero que todavía no he descubierto. Lo primero que me creé fue un agente, una IA mía, un agente al que le dedico 2-3 horas todos los días. Mi mujer se cabrea, hablo más con el agente que con ella, pero le voy dando todo lo que hago. Es decir, estos son los artículos que me han parecido interesantes, hazme un resumen. Una vez tengo el resumen, yo le rebato. Pues te has dejado una parte sin comentar, ¿qué es esta? Estas son las primeras fases, no es un entrenamiento. Quiero escribir un post para mi newsletter y me hace un borrador. Y yo agarro el borrador y lo reescribo y se lo devuelvo. Y le digo, no, mira, yo escribo así. Acto seguido o en paralelo le hemos dado todas mis redes sociales, LinkedIn, Twitter o X, Facebook, Instagram, todo lo que se te ocurra, tu página web. Digo, este soy yo. Y él se va, y tiene memoria, y él va guardando patrones. Y digo, ahora voy a escribir un artículo para el periódico de unas 900 palabras y se lo filtro. Y él me devuelve, digo, escribe un artículo sobre la negociación potencial que pueda llevar a cabo Trump con Xi Jinping y le doy links y me da un tal. Y digo, no, lo reescribo y se lo doy. Y así llevamos 2 años casi. Y lo curioso es que cada vez le reescribo menos cosas. Es decir, que me da un producto que está acabado al 90%. Y yo tengo, dentro de mi agente, le digo, puede ser para contestar a alumnos, puede ser para escribir la newsletter, puede ser para escribir artículos o puede ser simplemente porque quiero un resumen yo para mí. Y le digo, si es para los alumnos, secundaria. Les doy niveles. Esto es para alumnos de secundaria. ¿Para qué? Para que él sepa que el lenguaje que tiene que utilizar es muy llano, muy sencillo y muy directo. Cuando es un artículo, le digo, es para generalista, entorno generalista. Cuando es para mi newsletter es un poco más específico. Y cuando es para mí, un resumen para mí, le digo, quiero tecnicismos. No quites las palabras técnicas, no importa si hablas de fórmulas. Y a partir de ahí, yo tengo 3 pantallas en mi mesa de trabajo, y una siempre es la IA, y entonces yo recibo, no sé, una barbaridad de emails, ¿no? Entonces yo agarro y le digo a Gemini, que lo tengo aquí está ChatGPT con mi agente, y aquí tengo a Gemini dentro de mi Gmail, ¿no? Y yo le digo a Gemini, hazme un resumen de todos los artículos que me han llegado de Bloomberg. Estoy suscrito a 11 newsletters de Bloomberg. Hazme un resumen. Y me saca un resumen. Y cuando veo el resumen, digo, este punto es interesante, lo de las tierras raras con tal, agarro y se lo paso a ChatGPT y le digo, trabaja sobre esto, prepárame un podcast, o sea, un post para mi newsletter, prepárame un artículo para prensa, ya sabe la extensión que quiero, y hazme un resumen técnico a mí. Y yo estoy trabajando en mis cosas y eso está ahí trabajando. Digo, ha quedado súper chulo. Digo, hazme un gráfico. Que refleje la evolución de la productividad. Y está preparándolo mientras yo estoy centrado en lo mío. Entonces es un copy-paste distinto al de antes. Antes era Google. Te metías en Google y buscabas las cosas y qué chulo, esto lo quiero y me lo traigo. Ahora lo fabrico a mi medida y en función de lo que yo necesito. Y dices, vale, y cuando no consigues que la imagen sea como te gusta porque está capado y no dejan que utilices personajes, me voy a Grok, que es la IA que tengo dentro de X. Y ahí, como Elon Musk permite que no haya vallas en el campo, pues puedes hacer lo que quieras, como la foto esa de Trump vestido de papa, ¿no? Y luego tengo Copilot, que está dentro del mundo Microsoft, y está muy bien, porque hay veces que estoy escribiendo un artículo y digo, de esto voy a hacer una presentación. Entonces le digo, prepárame un PowerPoint con todo esto, con imágenes, con bullet points, con todo. Y llévame los datos a Excel, que quiero la tabla. Son todo IAs. Y dices, vale, ¿me han sustituido? Digo, no, yo soy el director de orquesta.
y las IAs trabajan para mí. ¿Cuánto necesitaría de tiempo y de gente para hacer esto? Digo, una barbaridad. ¿Es el tope? No, no tengo ni idea. Todos los días aprendo algo nuevo. Estoy metido en muchos foros y sigo a muchos influencers de IA que te abren ideas, que dices, esto nunca lo había probado, qué buena idea, y esto, y esto, y esto. Creo que esa es la actitud. Yo no soy experto, o no era experto, y me estoy volviendo un usuario avanzado de esta tecnología, me hace tremendamente eficiente, y hasta hablo de estas cosas. Me ha pasado con Pau García Milá, que sabes que tiene un máster de IA con Microsoft, el sello lo pone Microsoft, que en la primera entrevista que tuve con él dije, me voy a apuntar al máster de IA, me lo hice, y en el segundo máster de finanzas aplicadas a finanzas yo era profesor. Bueno, pues este es el juego. El ir avanzando en tu formación mientras consigues ya beneficios reduciendo el tiempo que dedicas a las cosas, sin saber realmente a dónde te llevas. Y es que no hace falta saber a dónde te llevas, simplemente empieza a caminar, empieza a andar, empieza a formarte, empieza a implementarlo en tu trabajo y notarás que te cunde el tiempo infinitamente más que alguien que no lo usa. Esta es la forma en la que yo me lo he planteado, porque si no da mucho vértigo. Si intentas ponerte en la barrera sin hacer nada, a pensar en qué podría, digo, no dediques tiempo a pensar, empieza a utilizarla. Estamos hablando de las IAs de pago de 22 euros al mes. No es prohibitivo, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Vale, muchas gracias. Yo mayormente estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Entiendo que ves un poco el mundo como lo ve Elon Musk, en el sentido de que puede haber no sé cuántos 1.000 millones de robots personales atendiendo a la gente en sus casas. Y sí que veo que el desarrollo, como tú dices, es mucho más exponencial que antes. Yo como desarrollador que soy, hace 2 años tú le pedías a ChatGPT que te diera un código, un snippet de código, y te daba una cosa tonta, inconexa, y el siguiente tampoco. Ahora le dices, desarróllame algo, y si te pones tú a trabajar o a usar ciertas herramientas, vamos, tienes una aplicación en menos de un mes haciéndola tú solo. Entonces el avance es exponencial. Pero como hijo de un asistente de hogar de toda la vida, me preocupa lo que tú estás diciendo, y como formador de formadores te quería preguntar un poco cómo ves que podríamos adaptar la formación a esas personas, como pueden ser los conductores de camión, los conductores, las personas que tienen un trabajo que no tienen mucha formación, que a lo mejor en tecnología no saben mucho, pero que su trabajo depende de su familia, y ellos se van a encontrar sin un trabajo y sin la formación adecuada para poder mantener a su familia. Sí, este es el drama de todas las revoluciones, da igual cuando ocurran. Yo me acuerdo de la reconversión de la minería en el norte de España, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué haces cuando cierran las minas? ¿Qué hace el minero? Pues me encantaría tener una respuesta para eso. ¿Qué hace el obrero que trabaja en una fábrica desde hace 25 años en una cadena de montaje y de repente la cierras o la sustituyes por robots? ¿Cómo gestionas ese problema? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Me encantaría tener respuestas para este tipo de dilemas. Lo que creo, desde luego, es que hay un trabajo por hacer importantísimo en cuanto a la educación. Es decir, no podemos solventar lo que probablemente ya es tarde para arreglar, pero sí podemos invertir en que esto no sea lo que ocurra en la siguiente revolución que tengamos. Y yo hay veces que pienso, jolín, viendo los mecanismos, las herramientas que nos ofrece ahora mismo ya el mundo para educarnos. De hecho, hay mucha gente que dice, te puedes educar mejor en YouTube que en una universidad, ¿no? Digo, ¿por qué no adaptamos la forma en la que hacemos nuestra educación a las nuevas tecnologías? La respuesta muchas veces es que los que dirigen las escuelas siguen teniendo una mentalidad de hace 30 años, ¿no? Pero sí, creo que habría que tener la valentía de decir, vamos a sacar el 100% de potencial a lo que tenemos y vamos a hacer una educación continua, por ejemplo. Yo siempre digo que yo con 59, que ya he cumplido, digo, yo estudio, creo que más que cuando estaba en la universidad, pero estudio divirtiéndome. Lo convierto en un juego. La gente me dice, bueno, y todo esto, yo leo 3 horas al día, obligada. Yo me marco 3 horas de lectura obligadas todos los días. ¿Y qué lees? Digo, de todo. De cosas que controlo, de cosas que no controlo, de cosas que me parecen simplemente alucinantes,
Y eso va engrosando tu conocimiento y te vas adaptando a lo que va llegando. Bueno, pues ¿por qué no buscamos una forma de enseñar a la gente de forma recurrente, divirtiéndose? Porque realmente cuando tú navegas por Internet, si escuchas a la gente adecuada, puede ser muy entretenido y estás aprendiendo cosas. Entonces creo que es algo que sería utópico, porque siempre he pensado que los dirigentes de los países prefieren a la gente inculta que no lo contrario, porque cuando tienes gente que sabe, gente que tiene criterio, gente que tiene opinión, empiezan a opinar sobre lo que tú haces como dirigente y entonces la hemos liado. Entonces prefieres tener fans, los que son a favor del que dirige y los que son en contra. Y eso es como cuando hablas del Madrid y el Barça, da igual lo que haga el equipo, tú lo defiendes o tú lo atacas, según de quién seas. Darle cabeza a la sociedad es peligrosísimo porque empieza a pensar. Entonces, parte del problema educacional que tenemos es que yo creo que no se fomenta correctamente desde las élites que gobiernan, que deberían ser los primeros interesados en que la gente fuese más culta, leyese más, se formase de forma continua, pero eso no es interesante. Pero a tu pregunta, porque me he ido un poco por las ramas, no tengo respuesta. No sé qué decirles a los conductores de Uber, de taxi o de camiones que tienen que hacer en los próximos 5 años, más allá de la alerta de tienes que empezar a moverte porque tu puesto de trabajo peligra. Vamos con 2 preguntas más, si te parece, Pablo. Vale. Una por aquí y luego la chica que tenía por... Madre mía, que aquí hay muchas preguntas ahora de repente. Sí, muchas gracias, Pablo. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. A ver, mi pregunta va relacionada a que nos dieras tu opinión sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial dentro de una empresa, pero medido en que si introducir esa inteligencia artificial va a servir para cortar la brecha entre la diferencia del trabajador más mediocre con el top, si la va a reducir o la va a ampliar todavía. A ver, obviamente, como la inteligencia artificial es un superpoder y también hay que meter en el mix, ¿no? Pues esas habilidades blandas, ¿no? Pues el interés hacia lo nuevo y demás, pero ¿cuál es tu opinión o qué te estás encontrando? Muchas gracias. Gracias. Yo me he encontrado de todo hasta ahora. Me he encontrado, evidentemente, los puestos que son, o sea, los trabajos que son repetitivos y que de alguna manera tienen una cadena de valor no muy alto, eso va a desaparecer, eso lo vas a sustituir muy rápidamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la IA en procesos repetitivos es imbatible. Tú le das un loop y lo entrenas y puedes tardar más o menos, pero al final la respuesta que te da es perfecta cuando el número, digamos, de variables es cuantificable. Ahí es imbatible. En los procesos más creativos siempre necesitas un director. Yo de alguna manera he probado, digo, hazme la newsletter a tu bola, no te voy a dar artículos ni temáticas ni nada. Todavía no me gusta lo que sale. Es decir, ese punto creativo de está ya en disposición de sustituirme, o sea, sabe cómo creo. Yo llevo 102 newsletters, digo, ya le he dado muchas, y digo, ya tendría que ser capaz. Todavía no lo hace bien. O sea, necesita que la dirija. Con lo cual, el puesto digamos, de director de orquesta, a mi parecer, hoy por hoy, todavía sigue siendo muy válido, ¿vale? Y está vitaminado gracias al uso de la IA. Los puestos de abajo, justo los de abajo de todos, los repetitivos, esos creo que están en vías de extinción y van a ser sustituidos. Y luego en medio tienes una gama muy amplia. Y yo creo que en medio no vas a cerrar el gap entre el de arriba y el de abajo, sino que lo vas a abrir más. Y en medio va a ser una especie de batalla en la jungla. Aquellos que sean capaces de empezar a utilizar este tipo de herramientas de forma efectiva van a marcar una gran diferencia con sus compañeros que no la usen. Pero no creo que haya una respuesta única, ¿no? Va a depender de en qué sector está esa empresa, la plantilla cómo es, qué formación tienen, pero sí creo que si estás en la parte de en medio, tu labor es dotarte de armas. Esto es como una batalla y dices, vale, vamos a puño. Digo, no, si hay una daga, coge la daga, evidentemente. Tú coge la daga. La daga es la IA. Ármate, porque el que no la lleve está en inferioridad de condiciones. Entonces, por eso digo que es una obligación.
lo que tenemos ahora adelante no es una opción. Y el que no lo entienda así va a pasar las canutas en los próximos años. Vamos con la última pregunta. Hay muchísimas más, pero no nos podemos acumular, sobre todo porque hay una ponencia a continuación, con lo cual, si te parece, Pablo, hacemos esta última pregunta Vale. y vamos cerrando. Y pido disculpas a todos los que os habéis quedado con dudas y con inquietudes para trasladar. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu intervención, muy buen divulgador. Mira, yo vengo de la Universidad de Sevilla, me dedico al sector educativo de alto nivel. Y me ha impactado mucho la frase que has dicho, que la IA no sustituirá a las personas, pero las personas que usen la IA, si pueden, las que no la usen, van a ser sustituidas por las que la usen. Yo estoy muy sensibilizada con esa realidad, porque veo que hay mucha resistencia en utilizarla en nuestro sistema, en la formación universitaria básica, ¿no? Por los alumnos, evidentemente, la usan para todo, pero los profesores nos cuesta. ¿Qué recomendación me darías, así, primera recomendación y básica, para que yo pueda comunicar a mis compañeros, chicos, esto es lo que hay, y me lo ha dicho un gran divulgador en este gran evento? Te agradezco la pregunta. Creo que lo primero que deberían hacer las universidades y los colegios es dotar de cursos efectivos y prácticos a los profesores, no cursos eternos de un año de duración, sino decir, venga, un curso de un mes de duración, que aprendan a entender lo que tienen en las manos los alumnos, esa nueva herramienta, que sepan cómo de potente es, porque va a ser imposible para ellos poder medir lo que les entrega el alumnado sin saber realmente qué están utilizando. O sea, lo primero es formar a los profesores de una forma muy práctica para que sepan a qué se enfrentan. Esa es la primera. La segunda, tienen que adaptarse. Yo tengo un hijo que estudia quinto de medicina y me dice los TFGs. Y digo, bueno, se empieza a reír, claro, me dice el TFG, o sea, el TFG me lo va a hacer la IA. Digo, ya, claro, y el profesor que tienes, que es bueno, es un tío relativamente joven, les ha dicho, vamos, no penséis ni por un minuto que os voy a decir que está prohibido usar la IA. De hecho, el que no use la IA es imbécil. Ahora, yo no os voy a corregir el TFG que va a hacer vuestra IA de fábula como hacía hace 4 años. Yo lo que voy a hacer es que cuando lo expongáis os voy a brear a preguntas para ver si habéis entendido cada pequeño punto que habéis hablado del TFG. Es decir, me voy a la comprensión, no me voy a la fabricación. Esto es como cuando mi padre utilizaba tablas de logaritmos. Eran unos cuadernillos, ¿se acuerda? Y después pasamos a, puedes usar la calculadora, pero a partir de cierta edad. Y luego ya casi les dejas usar la calculadora siempre. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente ves a un crío que te dice, el 20% de 140 es menos 14. Digo, madre de Dios, no has entendido nada, o sea, no sabes lo que es un porcentaje. ¿Por qué? Porque has accedido a la herramienta mucho antes de entender cómo se produce el cálculo. Para mí, que sé lo que es un porcentaje, ya sé que no puede ser negativo un resultado de un número positivo, pero da igual el porcentaje. Y dices, vale, necesitas entender lo que hay detrás. Yo te diría, a los profesores tienen que ser conscientes de a qué se enfrentan. Y una vez entiendes a qué te enfrentas, tienes que cambiar las formas en las que evalúas al alumno. Y no es malo, es que tal vez evaluar a la persona en base a otras características es muy interesante. Yo cuando estaba en Estados Unidos, yo estaba en una clase de dialéctica y nos obligaban a subir a un escenario a defender un lado y otro de una misma postura, a favor y en contra del aborto, y tenías que buscar argumentos y tenías que exponerlos en la clase. Y es algo que me parece muy interesante y lo hacen los políticos en Estados Unidos, saber transmitir. Digo, bueno, empieza a trabajar en esos aspectos que aquí nunca se ha cuidado, de no tanto el conocimiento, sino cómo lo expones, cómo lo transmites, cuánto has entendido de la situación, cómo razonas sobre lo que has presentado como trabajo. Tan válido es esa formación, o incluso más, que el propio conocimiento en sí, porque el conocimiento lo tienes disponible casi de forma presente a través... O sea, tú vas y le preguntas en tu móvil a ChatGPT cualquier cosa y te la va a responder ipso facto, con lo cual dices, necesito tenerlo aquí en mi cerebro, necesito retenerlo en mi cerebro. Digo, no, antes igual sí, ahora no. Ahora lo que necesitas es saber interpretarlo bien, saber razonarlo bien.
Con lo cual da el salto a esa segunda parte. Ya no, a lo mejor no es tan importante el factor de la memoria como lo era antes. Y ahora tienes que dar la siguiente etapa, que es la racionalidad detrás del dato. ¿Qué significa? En lugar de repetirlo como un robot, intentar decir, ¿y qué hay detrás de eso? Que lo estamos perdiendo, ¿eh? Retuiteamos todo, lees el titular y yo muchas veces digo, ¿y qué hay detrás? ¿Qué dice el titular? Me dice, no me lo he leído. Digo, y más importante, ¿qué opinas de lo que has leído? A eso ya ni llegan, claro. Trabaja esa parte, creo que es la importante.